Veamos un ejemplo de la elaboración de un portafolio utilizando data histórica de la cotización de unas criptomonedas. Voy a aprovechar que tengo esta data de un trabajo de tesis de grado que está realizando un estudiante y bajamos la data histórica de el Bitcoin, IOTA, EOS, Tron, creo que en total unas 7 criptomonedas. Y pues apliquemos esa teoría que vimos de la elaboración del portafolio de mínima varianza y también aprovechar y maximizar el rendimiento. Entonces, bueno, esto es una data que nos trae por cada una de estas criptomonedas el precio, cómo abrió, cuál fue el máximo, el mínimo, el volumen que se negoció. Y lo que nos interesa a nosotros en este caso es esta columna, que es el cambio que se generó en ese día en la cotización. Obviamente hay positivos, negativos. Eso digamos que sería el rendimiento que se generó ese día. Y eso lo tenemos entonces para todas el grupo de criptomonedas que tenemos en este Excel. Y si nosotros quisiéramos entonces armar un portafolio con ellos, nosotros en primer lugar tendríamos que traer para acá, que fue lo que yo hice, esas variaciones diarias o esos rendimientos diarios por cada uno de los activos, en este caso pues las criptomonedas, y armar lo que es la matriz de correlación. Ya vimos que la matriz de correlación la hace el Excel. Yo entonces lo único que hice por acá fue en datos, no tengo activado otra vez esto, complementos, en complementos de Excel aquí abajo, y aquí herramientas para el análisis, el solver que yo siempre lo activo también. Entonces análisis de datos, el análisis de datos vamos a pedirle correlación, coeficiente de correlación, le vamos acá a aceptar, nos va a pedir cuáles son los datos de entrada. Entonces los datos de entrada pues obviamente van a ser todos estos. Yo voy a marcar todo esto y me voy a llevar todo esto hasta el final, toda la data histórica que tengo. Rótulos en primera fila, para decir que lo que tenemos en la primera fila son los títulos. Rango de salida, y entonces nosotros aquí le vamos a decir que queremos la matriz por acá y aceptar. Entonces fíjense que en principio pues el Excel no me da la matriz completa. Obviamente la correlación de Bitcoin con Bitcoin es 1, IOTA con IOTA es 1, lo que hace que la diagonal siempre sea 1. Por encima de esa diagonal sencillamente los valores son los mismos. Es decir, el Bitcoin, cómo se correlaciona con IOTA, sería igual que Bitcoin correlacionado con IOTA aquí. Entonces, generalmente lo que uno hace es que se copia esto. Si le doy control C, se lo copia. Si yo me pongo aquí con el mouse y le doy el botón derecho, me da opciones para pegar, y la opción esta es transponer. Entonces yo le doy de transponer y él me está copiando esto transpuesto acá. Hago lo mismo con este, control C, me voy para acá, botón derecho, transponer, y así sucesivamente. Entonces esa fue la manera
en que se hizo esta matriz de correlación. ¿Qué me dice la matriz de correlación? Como ya vimos, que tan relacionado está el movimiento de una rentabilidad, por ejemplo, del Bitcoin con este XRP que tenemos aquí abajo. Entonces quiere decir que es una relación de 0,6, eso sería como un 65%, que pues es relativamente alto. Si vemos, vamos a conseguir unos más altos, esto es casi el 80%, es decir, este está mucho más correlacionado con IOTA que con Bitcoin. Y aquí hay un 75, aquí hay otro 75, por aquí hay un 70, 74, bueno, son los mismos que acabamos de ver. Y si yo quisiera armar un portafolio buscando minimizar el riesgo, entonces yo tendría que buscar activos que no estuviesen tan correlacionados. Es decir, que cuando uno sube, lo ideal sería que el otro bajara. Bueno, eso no existe en realidad, y sobre todo aquí que estamos hablando de estas criptomonedas, están todas suben a la vez. Pero debería buscar un activo que cuando el activo A sube, el activo B quizá no suba con la misma fuerza, y va a suceder lo mismo cuando el movimiento sea a la baja. Cuando un activo baje, el otro quizá no va a bajar con tanta fuerza. Entonces va a sopesar o a compensar la disminución del otro. Entonces con eso es que hay que jugar para ir armando un portafolio donde se distribuya el riesgo o se minimice la varianza. Entonces yo, pues, una de las utilidades que tiene esta matriz de correlación es que justamente yo puedo buscar entonces cuáles son esos activos que no están tan correlacionados. Por ejemplo, aquí hay un 0.25, que es este BA token con el Bitcoin. Puedo buscar otro que no esté tan correlacionado y de esa manera 0.39, por ejemplo. Sería Zcash por acá. Y así de manera de ir buscando unos que no estén tan correlacionados. Entonces, claro, al yo buscar disminuir la varianza, voy a disminuir el riesgo, pero seguramente también voy a disminuir la rentabilidad. Lo que se pretende con el ejercicio que nosotros hicimos y esto que se está replicando acá, que se basa en la teoría de Markowitz, es buscar un balance tratando de maximizar la rentabilidad, minimizando la varianza. Y vamos a ver también la otra opción que hay, que es maximizar el rendimiento o el ratio Sharpe. Entonces, una vez que tenemos la matriz de correlación, podemos armar también la matriz de varianzas y covarianzas, que se hace exactamente igual. Es decir, yo me voy a ir a análisis de datos, voy a ver que tengo aquí covarianza, en covarianza le doy a aceptar, rango de entrada va a ser todo el mismo rango que marcamos para la matriz de correlación, rótulos en primera fila, rango de salida, le digo dónde quiero, le señalo dónde quiero la salida de la matriz, y de esa forma entonces me va a calcular mi matriz de varianzas y covarianzas, que la vamos a necesitar para hacer el cálculo de la varianza del portafolio. Entonces también voy a necesitar la matriz de pesos del portafolio, es decir, qué porcentaje vamos a incluir en nuestro portafolio de cada uno de los activos que tenemos. Como tenemos 7 activos, lo que hice fue dividir el 100% entre los 7. Son 8 en realidad, disculpen, son 8. Entre los 8, y eso me da que el 12.5% de cada uno. La suma de ellos, obviamente, tiene que ser un 100%. Eso es lo que estoy verificando aquí. Entonces, en principio los pongo todos iguales. No le vamos a dar un peso, digamos, mayor a ninguno ni menor. Eso es justamente lo que vamos a resolver con el ejercicio. ¿Qué peso le tendríamos que dar a cada uno de los componentes? Ahora, yo los estoy colocando todos. Sin embargo, como les mencioné al principio, yo puedo a través de la matriz de correlación buscar aquellos que no estén tan correlacionados y hacer una selección y decir, bueno, me voy a ir con el Bitcoin, el EOS, el Tron.
y ya, con esos tres. Pero hagamos el ejercicio con todos, a ver cómo se trabaja con estas matrices. Entonces le pongo el mismo peso a cada uno de ellos. La rentabilidad obviamente, como lo vimos en el primer ejercicio, es el promedio de la rentabilidad, en este caso del Bitcoin. Me voy al histórico del Bitcoin, eso lo tenemos acá. Bitcoin es el primero que tengo aquí y sencillamente yo hago el promedio de toda esa columna con la función promedio de Excel. Sencillamente el promedio de esa columna. Hago lo mismo con cada uno de las criptomonedas restantes y de esa manera tengo el rendimiento de cada uno de ellos. Ahora fíjense, la máxima rentabilidad, según lo que vemos aquí en el histórico, la tiene el Bitcoin. Si yo quisiera armar un portafolio con estos componentes y digamos que yo estoy enfocado única y exclusivamente en maximizar mi rentabilidad, definitivamente si yo promedio o yo combino al Bitcoin con cualquiera de estos señores que tienen rentabilidades inferiores, la rentabilidad del portafolio va a ser inferior. Es decir, que si yo quisiera irme a maximizar en lo posible mi rendimiento, yo tendría que meterle el 100% a Bitcoin. Ahora, no es lo que queremos. Sí, queremos una rentabilidad, pero queremos una rentabilidad disminuyendo la varianza, es decir, disminuyendo el riesgo. Entonces, eso es lo que mencionó pues Markowitz en su famosa teoría. Y pues sencillamente esto es un ejercicio que vamos a hacer con el tema de las criptomonedas. Más adelante vamos a ver también que en el mundo de lo que es inversiones, sobre todo cuando nos metemos ya al caso del trading, muy poco estas teorías se aplican. Pero en fin, hagamos un ejercicio que sería interesante hacerlo con estas criptomonedas que son parte de la novedad que hay dentro del mercado financiero y lo combinamos de alguna forma con las teorías clásicas como esta. Entonces, una vez que tengo mis rentabilidades, la rentabilidad del portafolio va a ser igual a una función que se llama suma producto en Excel, que sencillamente lo que hace es multiplicar, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, cuál es la rentabilidad del Bitcoin por el peso que tiene Bitcoin en el portafolio. En este caso es 12.5. Después va a multiplicar la rentabilidad de IOTA por el peso que tiene IOTA en el portafolio, y así sucesivamente, y al final todos esos productos los suma. Por eso se llama suma producto. Entonces él de una vez hace todo ese cálculo y la rentabilidad entonces de ese portafolio sería 0,6%. Si yo le aplico el mismo peso, la misma cantidad a cada uno de esos 8 componentes. Como les dije, si yo quisiera maximizar esto, obviamente tendría que irme 100% por Bitcoin. Ahora, como vimos también en el ejercicio de McDonald's y Apple, creo que era la otra, para entonces nosotros poder determinar el riesgo del portafolio tenemos que calcular la varianza. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? La varianza es una multiplicación de matrices y viene, vamos a rescatar nuestro ejercicio anterior de esta fórmula. Esta fórmula, ¿verdad? Varianza, donde podemos ver que es la raíz cuadrada de el vector de pesos de posiciones. El vector de pesos de posiciones, recuerden que es entonces en el caso nuestro el 12.5% para cada uno de ellos. Ese sería el vector de las posiciones. Multiplicado por la matriz de covarianzas, que ya la acabamos de calcular, y multiplicado también de nuevo por el vector
de pesos y posiciones. En realidad uno de estos es traspuesto y el otro es el vector normal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya lo vimos cuando desarrollamos este ejercicio. Y entonces recuerden que eso es, yo puedo hacer la multiplicación de estas matrices, de estas tres matrices, de una vez, incluyendo eso dentro de la fórmula de multiplicación de matrices de Excel. Entonces, de esa manera, él me va a multiplicar la matriz de varianzas y covarianzas por la matriz de los pesos, eso es lo que está haciendo aquí, por la matriz de los pesos del portafolio, y a su vez va a multiplicar ese resultado por la transpuesta de esta, que es la matriz de los pesos. Entonces, de esa forma, recuerden que aquí nosotros tenemos que darle control mayúscula. Bueno, vamos a darle F2 para que me muestre la fórmula, control mayúscula, enter, para que haga el cálculo. Y de esa forma tengo la varianza, tengo la desviación estándar, que la desviación estándar sabemos por estadística es la raíz cuadrada de la varianza. Y una vez que yo tengo la varianza, entonces yo puedo calcular el portafolio de mínima varianza. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, recuerden que eso era con el solver, en donde yo le decía establecer objetivo. Entonces yo le digo, bueno, mi objetivo es la varianza, la quiero minimizar y cambiando las celdas, obviamente voy a cambiar los pesos. Entonces vamos a marcarlo acá. Vamos a borrar esto que está aquí y vamos a colocar aquí que lo que quiero cambiar son estos pesos que están acá. Sujeto a qué restricción, aquí hay que ponerle una restricción y eso es un cambio frente a lo que habíamos hecho porque habíamos trabajado con un portafolio solamente de dos componentes. Aquí yo le tengo que decir a Excel, tú puedes variar estos porcentajes para tratar de minimizar la varianza, pero eso sí, la suma de todos estos señores siempre tiene que dar 100%. Y eso es lo que les estoy diciendo acá. Lo que les estoy diciendo es que este señor que está aquí tiene que ser igual a 1, que es el 100%. Entonces lo voy a resolver. Problema en la fórmula. Ya, un momentico. Creo que me había cambiado aquí arriba esto. El objetivo. Voy a resolver. ¿Y qué va a hacer él entonces? Él me va a cambiar todos los pesos tratando de minimizar la varianza. Y en este caso, fíjense que entonces el resultado que me está dando, esto me lo está mostrando en otra pantalla, entonces se los voy a mostrar. Aquí yo lo voy a aceptar para confirmar los cambios. Entonces fíjense, me está dando que el 33% tendría que colocarlo en el Bitcoin. De este me dice nada, este señor tampoco, este señor menos. A este le puedes poner un poquito, a este un 18% y un 18% también de este, y a este si le pones un poquito más, cerca del 25%. Ese sería mi portafolio, que lo vemos aquí distribuido en la gráfica. Entonces vemos que ya incluso el ejercicio nos desecha una serie de criptomonedas en este caso que considera que no aportan y por tanto les da un peso de 0%. Es decir, esto, nada. Y ahora, ¿qué pasa si, igual que hicimos con nuestro ejercicio básico de McDonald's y Apple, maximizamos ahora el rendimiento? Entonces, recuerden que nosotros podemos calcular lo que es un ratio Sharpe utilizando esta fórmula. Nosotros no utilizamos en realidad el ratio Sharpe porque no le estamos descontando la rentabilidad libre de riesgo, que es la rentabilidad de los test. En este caso, como estamos hablando de mercado internacional, tendríamos que utilizar el rendimiento de los tesoros a 10 años de Estados Unidos. Y además estos son valores, es una rentabilidad sobre valores diarios. La tasa de los test en Colombia es anual y creo que es igual para el caso de los tesoros. Habría que hacer una conversión y llevar eso a una tasa diaria para entonces podérselo descontar a esto. En fin, nosotros partimos
de un índice de rendimiento del portafolio, que sencillamente es dividir la rentabilidad que obtuvimos entre la desviación estándar. Eso es nuestro rendimiento. Entonces ahora correríamos el mismo proceso de Solver. Ahora nuestro objetivo no va a ser la varianza, sino que en este caso nuestro objetivo ahora va a ser el rendimiento. Y no lo vamos a minimizar como hicimos con la varianza, sino que lo vamos a maximizar. Y cambiando las mismas variables, la restricción es la misma. Y le decimos resolver. Fíjense que en este caso, vamos a darle a aceptar. Ahora la rentabilidad del portafolio es más alta, 1.02 creo. La varianza creo que igual va a ser más alta. Sin embargo, el ratio Sharpe nos está dando mejor. En definitiva, el rendimiento de este portafolio es mejor. Pero fíjense que está tomando un 83% de Bitcoin. 82.5. A estos señores tampoco les está dando nada. A este le está dando un poquito. Al Zcash incluso lo sacó y me dejó nada más esto. O sea que me está dejando un portafolio con 3 componentes: Bitcoin, el BA token y Dogecoin. Eso sería el portafolio que maximiza el rendimiento. Entonces fíjense que es interesante aplicar estas teorías clásicas a estos instrumentos nuevos que tiene el mercado. Y también quería mostrarles cómo se hace el cálculo ya con un componente mayor digamos, de activos o de tipos de inversión metidos en la matriz. Nos da una matriz más grande, pero al final los cálculos, como siempre les dije desde el principio, los hace Excel. Es una multiplicación de matrices que me lleva a la varianza, y ya después con el solver yo puedo identificar cuáles son los pesos que le tengo que dar a cada componente del portafolio, y de esa manera bien minimizar varianza o maximizar rendimiento o ratio Sharpe. Eso era lo que quería compartirles. Entonces pues espero que sea de utilidad esto.